Se engalana Revista Deportiva la llegada de una de las grandes atletas dominicanas de la historia, de las pocas doble campeona panamericana de Juegos Panamericanos en cualquier deporte. Esa lista es bastante corta y ya hablaremos de eso. Así que Wanda Rijo está con nosotros en el día de hoy. Wonder Woman, perdón, Wanda Rijo. Querida, puñitos, porque todavía existe la pandemia. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Decíamos en el inicio del programa que contigo queremos hablar tantas cosas, pero sobre todo tus inicios. Wanda Rijo, yo no recuerdo otra atleta que en halterofilia se destacara tanto como tú lo hiciste, como que rompiste aquellos parámetros que existían de que el halterofilia, las pesas, eso era de varones y no sé cuántas cosas. Empecemos por ahí, por preguntarte, aunque muchas veces lo hemos hablado, sé que hay generaciones que no conocen tus inicios, ¿por qué Wanda Rijo elige las pesas como deporte? Bueno, Fran, realmente las pesas no fueron mi primera opción. Yo empecé en voleibol allá en San Pedro de Macorís. Entonces, como yo estaba jugando voleibol, yo bajaba al gimnasio de pesas a tomar agua y a fortalecerme para estar más fuerte, para darle mejor a la bola. Y me fui enamorando ahí. Héctor Domínguez me vio y de una vez vio el talento que yo tenía y me atrajo hacia él. Y ahí empecé yo en pesa. Pero a mí lo que realmente me agradaba era el voleibol. ¿Y tu familia qué dijo? Perdón, Nesta, que sé que te toca. ¿Tu familia qué dijo? Mi hija, pero tú saliste a jugar voleibol, ¿cómo que te pesa? ¿Y qué es esto? Bueno, al principio mi papá no quería, él decía que eso realmente era para varones, pero a mí me agradó, a mí me gustó y fui dando fruto, fui dando resultados y ya después que tú das fruto y resultado ya hay que aceptarlo. Héctor Domínguez, hoy en día está a cargo ya de la selección completa, pero ese proyecto de San Pedro, él me contó cómo arrancó y probablemente tú seas el primer gran triunfo de ese proyecto. Cuéntame un poquito de qué se vivía ahí en ese momento y cómo tuviste que todo comenzó a crecer, porque no es solamente el tema de Wanda Rijo en ese momento, que es el primer boom del proyecto de San Pedro de Macorís, sino que luego vienen esas muchachas, María Carvajal, Miosotti Heredia, compañía. Yudelki. Yudelki Contreras mucho más para adelante. Sí. Bueno, nosotras tuvimos la oportunidad y el privilegio de ser las primeras. Por ejemplo, en el 1998 nosotros fuimos las primeras mujeres que participamos en unos Juegos Centroamericanos, porque no participaban. O sea que nosotros venimos desde ahí. Y ese proyecto de San Pedro de Macorís, ese lo empezó Domínguez, exactamente con Miosotti Heredia, Wendy Santana, Guillermina Candelario, Eridania Connor, Wanda Rijo, y un sinnúmero más de muchachas de allá de San Pedro. Tres inmortales. Sí. Sí, inmortales. Miosotti, Guillermina y tú. Sí, las tres inmortales del deporte. Y ya cuando nosotros vamos casi saliendo, viene entrando la camada de Yudelki Contreras, que también viene de allá de San Pedro. Y por cierto, somos primas. Ah, fíjate. Sí, su mamá es mi tía. O y sea la que, mía es tía de ella. que tú tuviste que ver con la inspiración de ella, tenemos ese dato. O sea, de alguna manera u otra, esa familiaridad ella la influenció para también ser pesista. Sí, creemos que el trabajo que nosotros hicimos inspiró mucho. O sea, nuestros resultados le dieron credibilidad y la esperanza de que ellos también lo podían lograr. O sea, en otras palabras, nosotros abrimos camino, abrimos brecha para que ellos puedan creer. Wanda, tú eres hoy cristiana, eres una pastora, y lo que yo voy a decir no quiero que se malinterprete, sobre todo con tu señor esposo, que me cae muy bien y está por aquí también. Pero tú mantenías tu feminidad siempre. Yo te veía siempre como preciosa, así como que tus curvas de mujer siempre estaban presentes. ¿Tú te preocupabas por eso? Nunca, Fran. Mentira. Nunca. Pero esa es la verdad. Y gracias a Dios que no lo hacía. Déjame decirte, ahora me queda que le doy gracias a Dios. Porque eso era como un tesoro escondido Sí. que Dios tenía ahí, que no lo descubra ahora, muchachos. Nos habla del 98, cuando ustedes son la primera que Maracaibo. Sí. En Maracaibo hacen esa historia, pero los resultados fueron inmediatos. Sí. Oro en Maracaibo, oro en Winnipeg. Sí. ¿Qué recuerda de esa época? Es la mejor. Nuestra mejor época fue esa porque nosotros veníamos tan unidas y era un equipo tan sólido
y al ser la primera y todos esos resultados que nosotros tuvimos fueron, yo creo que nuestras mejores épocas de la federación y todo eso. Y ya, por ejemplo, en Winnipeg, para mí es una de las medallas que yo más recuerdo. Porque, primero porque me encantó Winnipeg, Canadá, me agradó tanto ese país y la pasamos tan bien. Y al ser, yo recuerdo que en el 99 fue Winnipeg. Sí. Obtuvimos la única medalla de oro que obtuvo el país, en ese entonces fue la mía. Correcto. En el levantamiento de pesas. Y bueno, en general en todo nadie más obtuvo oro, solamente yo. Y entonces esa para mí fue una gran responsabilidad. Y fíjate las paradojas que tú decías, tu norte era el voleibol y en Winnipeg le fue muy mal. Sí. Hoy en día nos cuentan las reinas del Caribe que ese Winnipeg fue como el puntillazo, como que ya no podían caer más bajo y que de en adelante decidieron subir. O sea que en pesas tú tuviste los resultados que buscaba el país con todos los deportes. Sí, sí. Y luego viene tus primeros Juegos Olímpicos, Sydney, de los dos que fuiste. Sí, en el 2000 fue en Sydney, Australia, ya. Para mí fue muy lindo, pero a la vez fue allá en Sydney muy traumático porque la proyección que llevaban conmigo era de obtener medalla en Sydney y realmente yo estaba en las condiciones para obtener medalla. Entonces la base de entrenamiento que hicimos en ese entonces en Hungría no me favoreció mucho y no obtuvimos los resultados que queríamos porque yo sabía que podía coger la medalla. De hecho, con lo que se obtuvo la medalla de oro y la de bronce fue el mismo total, que recuerdo que fue María Urrutia, la colombiana, y una nigeriana, hicieron el mismo total, la diferencia fue por el peso. María Urrutia pesó algunos gramos menos y por eso obtuvo la medalla de oro. Pero o sea, tú siendo la campeona continental, el oro lo gana una del continente. Sí, la colombiana. Pero, eso demuestra que tú podías. Claro, y no solamente eso, o sea, con lo que se levantó, de acuerdo a lo que yo hice un año antes, en el 99, mi proyección era para hacer aproximadamente 5 o 10 kilos más que lo que allí se ganó la medalla. ¡Wow! Sí. ¿Tú fuiste abanderada en uno de esos juegos que yo recuerdo? Ahí, en Sydney. Tú fuiste Australia. la que llevaste la bandera de República Dominicana porque Sí. contigo era que estaban las esperanzas. Sí, Sydney, Australia. Y era la del gran resultado cuando obtener una medalla en Juegos Panamericanos. Señores, es que las cosas hay que verlas en su contexto histórico. Hoy vemos que Crismeri Santana, por ejemplo, ha ganado 5 medallas en competencias mundiales y es medallista olímpica. Pero ese proyecto, quien le da vida a ese proyecto y quizá permite que le inyecten toda la fuerza que tiene hoy en día, es justamente ese resultado de Wanda Rijo, especialmente con lo que sucedió en esos 2 Juegos Panamericanos, que todavía no hemos llegado a la preparación de cara a Santo Domingo 2003, porque primero hay que pasar por Maracaibo. Bueno, la de Maracaibo fue muy buena porque ahí fue donde nos acogieron cómo no decirlo y no reconocerlo, nuestro programa PARNI, que por primera vez el seguro médico, la alimentación y el cuidado a los atletas y toda esa emoción, por primera vez ahí a muchas de nosotros nos ingresaron a las filas militares, entonces ya teníamos un extra del sueldo, el PARNI, otro sueldo, entonces había una emoción, una euforia y entonces los resultados nos hicieron esperar. ¿Verdad? ¿Qué significa el PARNI para atletas de tu generación? Y con ello quiero preguntar qué significa Felipe Payano para atletas de tu generación. Esas son preguntas que yo diría que llover sobre mojado, porque todos saben que nosotros, de ahí es que venimos. Ahí nosotros empezamos el PARNI cambió todo. Porque... Sí, no, porque muchas cosas van evolucionando, muchas cosas van cambiando, pero ese fundamento nosotros no lo vamos a olvidar. Ahí empezamos, ahí nosotros obtuvimos nuestros primeros salarios, nuestros primeros, algunos tuvieron casa, en el caso mío ahí fue donde yo obtuve mi beca para poder estudiar mi carrera universitaria y son cosas que en su momento nos funcionaron, a lo que los pudimos aprovechar y hoy vemos los resultados. Nosotros cogimos mucha lucha con el PARNI, dando viajes para el Congreso. A mí me tocó en calidad de periodista en CDN, como director deportivo, acompañar a Jay Payano y fue una lucha realmente y dio sus resultados. Sí. Ustedes tuvieron una motivación extra, pero al momento de que tú elegiste esto, ya tú dices que Domínguez te vio, que tenías el talento. Me imagino que ustedes no lo hacían, digo yo, no sé,
pensando en este es el camino para salir de una pobreza o algo así? Bueno, nuestra pasión en el caso mío era el deporte. O sea, yo lo tengo en las venas, el deporte. Pero obviamente una vez que tú ves las posibilidades de tú obtener una beca, de tú poder viajar y un sinnúmero de beneficios que se le van añadiendo, bueno, pues tú tienes un incentivo mayor. Claro. Entonces, nosotros, parte de lo que nos incentivó, por ejemplo, en mi caso, fue esa beca que yo obtuve para estudiar en una de las mejores universidades de aquí, que de otra manera no hubiera podido. ¿En cuál? ¿En cuál? En la Pedro Enrique Sureña, Oiga la usted, UNFU. en la UNFU. En la UNFU. ¿Venías desde San Pedro a tomar clases? No, cuando eso nosotros estábamos aquí en la villa. Ya estabas aquí. Ya estábamos aquí en la villa, entonces nosotros entrenábamos acá en el Centro Olímpico y de ahí yo me trasladaba a las 6 de la tarde acá Al recinto de la Kennedy. sí, hasta las 10 de la noche. Que todavía no estaba en la Kennedy donde está ahora, me imagino, sino Había donde está doble Ikea. campus, exacto. Sí, había doble exactamente. campo, pero yo estaba en el otro, en el que está actualmente, ahí era Ok, que estaba ok. el pabellón de economía, finanzas y todo eso. Era ¿Y ahí. fue lo que estudiaste? Sí. Economía, Sí, contabilidad. contabilidad. Continuamos con el O orden sea, cronológico. que el deporte, si se quiere, cambió tu vida, te dio oportunidades que quizás se iban a dificultar un poquito más si no hubiese estado el deporte de por medio. Obviamente, sin lugar a dudas. El deporte fue el medio, como yo lo señalo, que Dios utilizó para poder sacar de donde nosotros venimos. Dios. Ahorita me fui a Maracaibo cuando quería decir San Salvador. Luego de ese problemita que nos cuenta de Sydney, cómo levantarse de nuevo para hacer el ciclo olímpico siguiente y comenzar con ese gran resultado en San Salvador. Bueno, fue un proceso un poco difícil, un poco doloroso, pero nosotros pudimos hacerlo. Y para el San Salvador, allá obtuve yo plata. Fue para mí esa fue una de las partes más dolorosas para mí, tan cosa que yo, cuando vinimos, que hicieron la rueda de prensa, yo estaba llorando y me dice Domínguez, no, algo le está pasando a Wanda, pero yo nunca la había visto llorando, porque me dolió mucho. Entonces, pero el entrenamiento fue muy bueno, yo estaba preparada para obtener la medalla de oro, pero tú sabes que nosotros los atletas no solamente necesitamos una buena preparación física, sino una buena preparación psicológica y emocional. Correcto. Entonces, en ese tramo yo había vivido unas situaciones emocionales que no supe manejar, no sabía lidiar, y esas fueron las que afectaron mi resultado deportivo en ese entonces. O sea, que te desenfocaste un poco. Sí. Y en medio de todo eso, estábamos a un año de la gran cita, que el deporte nacional estaba volcado hacia ese montaje de los Juegos Panamericanos del 2003. Santo Domingo 2003. Ese año. Entonces, trabajar para llegar a lo que había que subir para el nivel continental, plata en el nivel centroamericano y del Caribe, pero tienes que dar el salto al nivel continental y buscar lo más alto del podio. Mira, ahora que uno conoce los caminos de Dios, es que uno se entera y se da cuenta de muchas cosas, de lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Amén. Yo lo entiendo ahora. Cuando yo obtuve la medalla de plata en San Salvador, yo no sabía qué tan para bien iba eso a funcionar para mí. Porque cuando yo cogí la medalla de plata, yo hice un juramento, un pacto allá en San Salvador. Y porque yo sabía el compromiso que venía en el 2003. Yo me consagré un año, consagrada, que yo me quité de ese entonces de salir, de fiestar, de hacer muchas cosas que uno como atleta hacía, y me consagré 100%, Fran, para yo dar la medalla en Santo Domingo 2003. Pero cuando nosotros nos fuimos hicimos un campo de entrenamiento en Bielorrusia, previo a los Juegos Panamericanos. Cuando nosotros nos íbamos, me recuerdo que en ese entonces un atleta Carlos Holguín, tenía un Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento que daban, y él me lo regaló para que yo me lo llevara. Imagínate, en Bielorrusia no se habla español, ruso, inglés, en eso entonces yo no sabía nada de eso, entonces la televisión tú no puedes ver nada, había algo que hacer. Y yo me llevé eso, Fran, Camilo y Natalie, y yo leí todo eso, oye, la palabra de Dios. Wow. Y yo me encontré con
un versículo, Marcos 11:24. Yo no era cristiana, yo nunca había leído la Biblia. Y ese versículo se entró en mi corazón, que dice que todo lo que tú ores, creyendo sin dudar, en tu corazón vendrá. Amén. Eso se ancló a mi corazón y fue el fundamento de yo tener la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. Oh, Ni siquiera gloria a fue Dios. mi entrenamiento, fue esa palabra. En ningún momento yo dudé en mi corazón de que esa medalla era para mí. Oh, Y gloria yo a le Dios. puedo dar la gloria a Dios de que esa palabra fue el fundamento de esa medalla. A Quizá mucha propósito- gente no lo sabía. A propósito de eso, hablemos de esto. Ahí está tu versículo en el aire, precisamente. Los muchachos produciendo rápidamente. Aliento de vida. Señores, ayer tuvimos la oportunidad, y le agradecemos a Dios primero, a Wanda después, de participar en el lanzamiento de tu libro. Empecemos por preguntarte, ¿en qué momento tú aceptas a Jesucristo, aceptas a Dios en tu corazón y comienzas a caminar este camino de transformación que, como decíamos en la actividad, ha sido de positiva a positiva plus, a mucho mejor en los caminos del Señor? Bueno, yo creo que cuando tú eres escogido, que como dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo Él nos ha escogido, Dios solamente estaba esperando el momento oportuno para mostrarse a mi vida. Y eso fue en el año 2005, donde yo tuve un encuentro con el Señor. Yo quería un cambio de vida, yo quería cambiar de vida. Y ya el Señor venía haciendo una obra maravillosa en mi corazón. Yo cuando llegaba del entrenamiento, prendía la televisión y encontré un canal cristiano que se llama Enlace. Y ahí empecé a escuchar la palabra de Dios. Y yo le entendía lo sobrenatural, que a mí me sorprende, que cuando la hablaban, yo la entendía, pero yo nunca había leído la palabra ni nada, pero yo la estaba entendiendo. Y mientras estaban pasando la prédica, yo comenzaba a llorar en mi habitación. A llorar y a llorar y a llorar al solar, pero era un lloro que no era malo, yo me sentía bien llorando. Hoy sé que ese era el Espíritu Santo, la presencia de Dios, haciendo una obra maravillosa en mi corazón. Y entonces ahí, no lo olvido, agosto 23, recibo al Señor con una sencilla oración donde mi pastor, el apóstol Miguel Bogar, yo voy a un curso que nosotros tenemos que se llama Escuela de Nuevo Creyente, donde te dan lo básico. Iglesia Monte de Dios. Sí, Iglesia Monte de Dios. Y entonces comienzan a darle enseñanza, y cuando terminan de darle enseñanza, porque yo lo que quería era aprender la Biblia, yo lo que quería era aprender la Biblia. Y entonces cuando da la enseñanza y él me pregunta, ¿tú quieres que hagamos una oración por ti? Una sencilla oración. Pero claro, repite conmigo, yo acepto al Señor en mi corazón, tal, sencillo, así, Frank. Y cuando yo me fui de ahí, mi vida cambió para siempre. Oh, gloria a Ese Dios. día mi vida cambió para siempre, para siempre, para siempre. Hoy eres pastora de esa iglesia Monte de Dios con asiento en La Romana. ¿Y qué te inspira a escribir esto? Bueno, como te decía, uno vive situaciones y procesos en la vida que Dios te va llevando y que tú vas obteniendo experiencia y que Dios permite que tú la plasmes hoy en un libro. Y a mí realmente lo que más me inspiró a escribir ese libro es que la necesidad de alientos de vida que hay en nuestra humanidad, en los jóvenes, en las mujeres, en la gente que uno ama, y que yo entiendo que lo que Dios hizo conmigo, ese aliento de vida que trajo a mi vida, a través de ese libro Él lo puede hacer con todo aquel que lo necesite. ¿Qué podemos encontrar en ese libro? ¿Cómo está armado? Si es con experiencias tuyas, si son solamente mensajes bíblicos, ¿qué podemos encontrar ahí? Bueno, ese libro tiene, cada palabra que ahí está, fueron vividas por mí, pero transformada a la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí te habla de una vida de disciplina. Nuestro primer tema, una vida de disciplina, pero ahí está no a la manera per se de Wanda Ríos como atleta, sino desde la base de la palabra de Dios.
pero que nosotros no está ahí. Por ejemplo, si tú hablas de disciplina a mí, que soy atleta, pero ahí estás transformada. Pero ¿de dónde viene la disciplina? Es fundamentado en lo que es la palabra de Dios. Y ahí entonces hablamos de lo que es, de por qué es la necesidad, por ejemplo, de una persona vivir un estilo de vida de disciplina. Entonces, ahí las personas que pueden encontrar aliento de vida, pueden encontrar restauración, pueden encontrar crecimiento espiritual, pueden encontrar lo que es la integridad, la honestidad. O sea, porque fueron procesos que yo viví en las diferentes áreas. Por ejemplo, ahí, si tú me preguntas, Wanda, ¿cuál es tu capítulo favorito? Yo te diría que el 37. El 37 se trata del despertar, de cuando una persona tiene que despertar a su realidad. O sea, nosotros muchas veces estamos dormidos y nosotros tenemos que despertar para hacernos responsables de nuestra propia vida, de desarrollar todo aquello que Dios ha puesto en nosotros y que tenemos que desarrollar, pero que depende de nosotros. Entonces nosotros tenemos que despertar para nosotros darnos cuenta de nuestra verdadera realidad y hacernos responsables de ella y sacar nuestra mejor versión y salir de la zona de confort, de lo que a nosotros nos mantiene anclado a la seguridad y no, nosotros tenemos que salir de eso. Entonces yo me di cuenta de eso. Yo me di cuenta de que yo tenía que despertar porque Dios había puesto muchas cosas dentro de mí que yo no le estaba viendo porque yo estaba dormida. ¿Y tú le estás diciendo eso a los atletas jóvenes? Pero claro, los atletas tienen que despertar porque un atleta tiene demasiadas condiciones, demasiados recursos. Definitivamente. Sí, yo no sé qué tanto esté ocurriendo, pero yo te quisiera ver como hablando más con los muchachos, que las autoridades deportivas entiendan que atletas como tú tienen mucho que aportarle en cuanto a mensajes de paz y amor a estos muchachos que están hoy en día en las lides ya que son atletas. Y me refiero a atletas porque puede ser que sea un área en la cual tú tengas mucho que aportar. Bueno, podemos hacerlo. Esto es una buena introducción de nosotros poder empezar, vamos a decir Atención, Midere, Comité Olímpico. Un aliento tour, aliento de vida tour. Usen este recurso. Te lo voy a decir en otras palabras. Lo que está diciéndonos Neftalí es que tú eres ejemplo. Ejemplo como atleta, ejemplo hoy en día como pastora y ejemplo como madre de familia. Después de tanto peso que levantaste, hoy en día estás levantando el mejor de los pesos, que es tu propia familia, acompañada de un tremendo caballero que conocí y con niñas ya, unas niñas preciosas, vi a Sara Nicole ayer y simplemente tenemos que felicitarte. Entonces, no podemos irnos sin decirte que tú fuiste de nuestras elegidas al momento de hacer el foro por el dopaje para recibir el reconocimiento al juego limpio. Neftalí, usted la propuso, usted se lo entrega. Vamos a pararnos para hacerle entrega. Vamos a ver si podemos, porque las cámaras, perfecto, vamos a ver si puede ayudarnos. Ya estamos, sí, porque el más alto soy yo, entonces esto va en vivo y nosotros simplemente tenemos que darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de entregar el juego limpio. Yo voy leyendo mientras tanto esto, dice Wanda Rijo, como símbolo del juego limpio del deporte en República Dominicana. Foro por el dopaje. Nefta. Bueno, Wanda, nada, a nombre del país agradecerte todo este ejemplo de trabajo y todo lo que hiciste, primero como atleta y ahora como ciudadana, engrandeciéndolo mucho más. Bueno, pues a mí no me resta más que darle gracias por el honor y el privilegio de tomar en cuenta nuestro trabajo y nuestra trayectoria y de la manera como lo hemos hecho. Que Dios te bendiga, Wanda, y gracias. Gracias a ti. Gracias. El ejemplo eres tú y Dios te sigue usando. Gracias. Seguimos con esta revista deportiva.